Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer este girasol. Lo podemos utilizar como una cesta pequeña o como un portavelas. El girasol tiene 17 centímetros del diámetro en la parte de arriba, 10 centímetros del diámetro en la parte de abajo y 7 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y de 3 milímetros y medio. Aparte del hilo vamos a necesitar una aguja y tijeras. Primero vamos a tejer el receptáculo. Para hacer el receptáculo voy a utilizar el ganchillo más grueso, que en este caso son 4 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Así que vuelta número 2, empezamos en el punto donde tenemos el marcador. Antes de sacarlo marcamos bien el punto y ahora marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos seguidos. Así que el primer aumento hacemos en el punto donde teníamos el marcador. Y para hacer un aumento hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos el primer aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Las vueltas terminamos en el punto anterior al marcador. Entonces, otra vez marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 3 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta en el punto anterior al marcador. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo, 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos.
Vuelta número 5, también vamos a aumentar 8 puntos, el motivo que repetimos 8 veces, que es 3 puntos bajos y un aumento. Así que empezamos con 3 puntos bajos por separado y hacemos un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, empezamos con 2 puntos bajos por separado, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos. Así que con estos 2 puntos bajos completamos la primera serie. Ahora tejemos 4 puntos bajos, hacemos un aumento. Repetimos 4 puntos bajos, un aumento. Ya tenemos 2 repeticiones de la serie completa. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos, 4 puntos, un aumento, seguimos repitiendo, 4 puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Tenemos 6 vueltas y 48 puntos. Ahora hacemos otra pieza igual que esta, pero con el hilo en color marrón y con el ganchillo medio número más pequeño al este. Entonces tejemos la parte marrón con ganchillo de 3,5 milímetros, o también podemos hacer la otra parte con el mismo ganchillo, pero intentamos apretar un poquito la labor. Entonces hasta ahora tenemos 2 círculos iguales. Vamos a seguir con la pieza del color verde. Vuelta número 7, vamos a tejer sin aumentar y la vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta. Primero tejemos un punto deslizado. Ahora subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos una vuelta, vuelta número 7, en la parte posterior de la vuelta.
Tenemos que tejer 48 puntos. Y ahora en la otra pieza, esta vuelta, también vamos a tejer sin aumentar, pero la vamos a tejer en la parte delantera de la vuelta anterior. Esta va a ser la única diferencia entre las dos piezas. Así que aquí también hacemos un punto deslizado antes de empezar. Colocamos un marcador. Y tejemos vuelta número 7 en la parte delantera de la vuelta. Así de esta manera el lado derecho en esta pieza va a quedar por dentro de la labor. Esta es la parte de fuera. Y en la pieza anterior el lado derecho va a quedar por fuera. Al colocar las dos piezas, los lados derechos se quedan por fuera de la labor. Así que continuamos de esta manera. Aquí también tenemos que tejer 48 puntos bajos. Y ahora tejemos otras dos vueltas sin aumentar. Vamos a seguir trabajando en espiral, así que empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos vuelta número 8 y número 9 sin aumentar. Así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero ya trabajamos cogiendo las dos partes de la vuelta. Y en la otra pieza, en la otra parte, también subimos las dos vueltas igual. También empezamos en el punto donde tenemos el marcador y tejemos dos vueltas de 48 puntos bajos. Ahora, vuelta número 10, vamos a tejer igual en las dos piezas. El motivo de la vuelta número 10 es 11 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta vamos a aumentar solamente 4 puntos. Tejemos 11 puntos bajos. Puntos y un aumento. Repetimos el motivo de 11 puntos bajos y un aumento otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 52 puntos bajos. Hacemos la misma vuelta en la otra pieza. Vuelta número 11, también vamos a tejer igual en las dos piezas. En esta vuelta vamos a aumentar también 4 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 12 puntos bajos y un aumento. Pero en esta vuelta vamos a dividir la primera serie en dos partes para que no nos coincidan los aumentos. Empezamos vuelta número 11 con 6 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 12 puntos bajos y un aumento repetimos 3 veces
y deberíamos terminar la vuelta con 6 puntos bajos. Así con 6 puntos bajos completamos la primera serie. En esta vuelta aumentamos 4 puntos, al terminarla deberíamos tener 56 puntos bajos. Así que ahora tejemos 12 puntos bajos, hacemos un aumento. $12 puntos, un aumento. Repetimos el motivo de 12 puntos bajos, un aumento, otras 2 veces más y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Hacemos la misma vuelta en la otra pieza. Vuelta número 12 también vamos a tejer igual en las dos piezas. Aquí también aumentamos 4 puntos. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 13 puntos bajos y un aumento. $13 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 60 puntos bajos. Hacemos la misma vuelta en la otra pieza. Vuelta número 13. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 14 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en dos partes. Así que vuelta número 13 empezamos con 7 puntos bajos. Siete puntos. Ahora un aumento. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y un aumento repetimos 3 veces y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Tejemos la misma vuelta en la otra pieza. Ahora vuelta número 14, esta va a ser la última vuelta con los aumentos. En esta vuelta el motivo que vamos a repetir 4 veces es 15 puntos bajos y un aumento. Y esta vuelta también hacemos igual en las dos piezas. Así que cambiamos el marcador y empezamos el motivo. Tejemos 15 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más. Aumentamos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 68 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 15 vueltas y 68 puntos en las dos piezas. Con la pieza verde vamos a seguir y la pieza marrón ya vamos a terminar. Entonces, antes de terminar hacemos un punto deslizado, y si para unir las dos piezas vamos a utilizar pegamento, entonces el hilo marrón
dejamos cortito solamente para esconderlo. Y si este hilo vamos a utilizar para coser las dos piezas, entonces lo dejamos muy largo. Dejamos entre 40 y 50 centímetros del hilo. Sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Y para terminar la vuelta pasamos el hilo por el primer punto que tenemos sin tejer. Y ahora por dentro del punto deslizado. Y de momento dejamos esta pieza. Vamos a continuar con el receptáculo. Vuelta número 16, vamos a tejer sin aumentar y la vamos a tejer en la parte delantera de la vuelta anterior. Cambiamos el marcador y tejemos vuelta número 16 en la parte delantera. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos tejer 68 puntos. Ahora hacemos un punto deslizado, giramos la labor, subimos 5 cadenetas, vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos primero un punto bajo, en el siguiente punto de la cadeneta un punto medio alto, echamos una hebra, cerramos los 3 puntos, un punto alto, también echamos una hebra, pero ahora cerramos de 2 en 2, primero 2 y ahora 2 puntos. Un punto doble alto, echamos 2 hebras al ganchillo, en el último punto de la cadeneta hacemos un punto doble alto. También cerramos los puntos de 2 en 2, 2, 2 y 2. Ahora saltamos 3 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 5 cadenetas, un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, saltamos 3 puntos, en el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 5 cadenetas, un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Saltamos 3 puntos,
En el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Repetimos esta parte durante toda la vuelta. Hacemos el último motivo, hacemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Y ahora vamos a formar los pétalos. Los pétalos vamos a formar en la parte delantera de la vuelta número 16. Así que aquí vamos a añadir el hilo. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Para formar los pétalos subimos 7 cadenetas trabajamos sobre la cadeneta. En el segundo punto, contando desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. Ahora un punto bajo en el siguiente punto, 3 puntos altos por separado, y un punto medio alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Un punto deslizado y repetimos 7 cadenetas. Un punto deslizado, un punto bajo, 3 puntos altos, y un punto medio alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos 7 cadenetas. Un punto deslizado, un punto bajo, 3 puntos altos, y un punto medio alto. Saltamos un punto, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Después cerramos la vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo, lo escondemos dentro de la vuelta y después endurecemos un poquito los pétalos para que guarden la forma. Aquí ya tengo esta parte terminada. Y ahora colocamos dentro del girasol la pieza que hemos hecho con el hilo en color marrón
Enhebramos una aguja y vamos a coser esta pieza justo en el cambio del color, justo donde empiezan los pétalos. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y aquí ya tengo la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.